Bien, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, doctor, buenos días. Excelente. Vamos entonces a... Doctor, su micro está apagado. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Bien, entonces nos centraremos en esta sesión o la agenda. Trataremos el día de hoy la introducción a estos fármacos de uso sistémico y revisaremos tres familias de antimicóticos que son los azoles y posteriormente los triazoles de primera y de segunda generación, los polienos y las equinocandinas, que son las tres familias que se usan para cuadros sistémicos y que tienen indicaciones precisas al momento de indicarlas para ciertas afecciones micóticas. Y entonces le decía que las infecciones sistémicas están en franco aumento debido a que también en la misma proporción están aumentando la población inmunocomprometida. Por ejemplo, muchos pacientes todavía están en estadio SIDA de la infección por VIH. Están aumentando la tasa de trasplantes de órganos sólidos, de órganos hematopoyéticos. También las infecciones nosocomiales en franco aumento por el uso de antibióticos de amplio espectro que finalmente producen sobreinfecciones micóticas. Pacientes con neutropenia, con tratamiento oncológico, que también es un grupo importante de pacientes inmunosuprimidas. Y también el aumento de enfermedades endémicas, incluso no infecciosas, como la diabetes, que genera pues pacientes con inmunosupresión debido a compromiso, digamos, del sistema inmune de tipo celular, porque una diabetes mal controlada definitivamente tiene que ver con el tema de esta disminución de la inmunidad y por lo tanto enfermedades endémicas como esta también produce población inmunocomprometida. Y entonces, en esta sesión, nuevamente repito, no mencionaremos el tema de las micosis superficiales que afecten a piel y mucosas. Y quiero empezar con este resumen, esta diapositiva resume los mecanismos de acción y es importante tener claro esto porque esto nos va a permitir entender también el tema de los mecanismos de resistencia, pero también saber cuáles serían las combinaciones más adecuadas en función del mecanismo de acción. Recordar que en general dos fármacos con el mismo mecanismo de acción en general, en la mayoría de los casos, ejercen un efecto antagónico, mientras que algunas combinaciones de fármacos con diferentes mecanismos de acción, un buen porcentaje de ellos pueden tener un efecto sinérgico, es decir, se potencian, y por lo tanto debemos saber cuáles son esos mecanismos de acción para no hacer combinaciones inadecuadas. Y esto es justamente lo que le quería mencionar, son los polienos y su miembro más activo y el más potente que se conoce hasta ahora es el anfotericin B. Y como ven usted, el mecanismo de acción es destruir la capa de ergosterol en la última fase de la síntesis de esta, ¿sí? Y los triazoles también atacan la síntesis de ergosterol, si bien es cierto en una fase previa,
pero ambos tienen un mecanismo de acción similar, mientras que las equinocandinas tienen un mecanismo de acción diferente y una diana diferente, por lo tanto, no comparten el mismo mecanismo de acción y entonces se entiende que tampoco comparten mecanismo de resistencia. Eso es bueno en los casos de algunas cepas resistentes a las dos familias anteriores. Entonces, recordar esto es muy importante. Y entonces empezamos a hablar históricamente de los primeros azoles que fueron aprobados entre el 70 y el 80, donde los primeros fueron el ketoconazol y el clotrimazol, y posteriormente a partir de los años 90 aparecen los triazoles de primera generación como el fluconazol y el hidraconazol, que aún se siguen usando ahora con algunas indicaciones específicas, mientras que en el tiempo, debido justamente a que aparece problema de toxicidad y sobre todo problema de resistencia a los triazoles de primera generación, aparecen a partir del año 2000 los triazoles de segunda generación, que como ven acá son 3 actualmente aprobados, aunque hay un cuarto que fue el último aprobado a partir del año 2015. Entonces, importante recordar cómo es la distribución o clasificación de los azoles y los triazoles. Y acá podemos justamente ver el resumen de ellos, cómo fueron apareciendo los primeros fármacos que generalmente eran de uso para problemas dérmicos y de mucosas, y posteriormente ya aparecen los triazoles de primera generación que ya tienen una absorción para infecciones sistémicas, hasta que van apareciendo los de segunda generación que tienen pues un espectro de acción mucho mayor y también combate incluso cepas resistentes a los triazoles de primera generación, hasta el último en ser aprobado el 2015, que es el isavuconazol, con 2 presentaciones hasta la fecha, tanto oral como intravenoso. Y entonces estos azoles pues aparecen en los años 70, lamentablemente fueron en desuso y actualmente se limitan solamente a procesos de problemas dérmicos y de mucosas debido a que su espectro de actividad es muy reducido, tienen escasa biodisponibilidad, por eso es que no sirven para infecciones sistémicas, tienen muchos efectos secundarios, por supuesto, y además hay que agregar que tienen muchas interacciones farmacológicas. La mayoría de estos fármacos se metabolizan en las enzimas citocromo P450 a nivel hepático, y por lo tanto comparten pues el metabolismo con muchos otros fármacos y de ahí las interacciones sean bastante frecuentes, como vamos a ver. Sin embargo, cuando pasan los triazoles, pues estos tienen un espectro muy superior a los azoles y con menos efectos secundarios. Y entonces los de primera generación como fluco y traconazol vinieron a tener un papel importante en el manejo de infecciones micóticas sistémicas. Aún actualmente se usan muchos de ellos, pero ya por la aparición de resistencia, pues aparecen los de segunda generación que amplían mucho más el tema del espectro y el manejo de cepas resistentes. Muy importante recordar eso. Esta diapositiva es solo para recordar el tema de la estructura química de fluconazol, de boriconazol, de itraconazol, pero básicamente pues tienen un núcleo en común en todos ellos. Ya habíamos mencionado el tema del mecanismo de acción, que actúa en una fase previa de la síntesis de colesterol, inhibiendo la demetilación a nivel de la inhibición de la enzima 14-alfa-lanosterol, y por lo tanto, pues esta síntesis de colesterol se inhibe y se evita pues su síntesis. Y recordar que la capa de colesterol da el sostén para el tema de la pared celular del hongo, más o menos es el equivalente a los em, la pared de mureína o pectiolicano de las bacterias, eso más o menos es el equivalente, y por lo tanto, pues cuando se destruye el ergosterol, se destruye la pared celular y por lo tanto se destruye el hongo, de tal manera que los fármacos que tengan mecanismos de acción de este tipo son fungicidas porque destruyen directamente las capas de ergosterol, que es la estructura de sostén de la membrana celular. Entonces, importante recordar estos datos. Y acá podemos justamente ver cómo es la síntesis, o cómo es la reacción química para la síntesis del ergosterol. Sigue todo este proceso y en la última fase es donde actúan los polienos como anfotericin B, y a este nivel, inhibiendo al alfa-lanosterol, se evita pues en esta fase que
siga todo el proceso de síntesis de ergosterol, y aquí donde actúan pues, los azoles y triazoles de primera y segunda generación. Entonces recordar también este mecanismo de acción. Y entonces, como comparten mecanismo de acción similar, también comparten algunas características de resistencia. Por ejemplo, acá vemos un hongo sensible, en los cuales el azol ingresa dentro del hongo, empieza a tener la reacción química que mencionamos de inhibición del ergosterol, y al destruir la capa del ergosterol, pues el hongo se destruye, mientras que en las formas resistentes, el medicamento, el azol, ingresa dentro del hongo, pero inmediatamente es expulsado, como vemos acá. Esto lo llamamos bomba de eliminación activa, que es básicamente el equivalente a las bombas de flujo en las bacterias. También sucede acá en los hongos, y este es un mecanismo de resistencia, pues también conocido, sobre todo frente a los azoles. Y eso es debido a mutaciones en determinados genes que han sido ya bien descritos y que pueden ver acá, pues el CYP500 o 51B y el CYP51A, que son genes ya que van en aumento y que esta presencia de estos mismos inducen resistencia a los azoles. Importante recordar eso. Y estos son los azoles que todavía se usan, pero insisto, para temas tópicos: miconazol, clotrimazol, ketotío e isoconazol. Hasta ahora se siguen vendiendo en cremas, en shampoos, en óvulos, en cremas vaginales, etcétera, pero básicamente para problemas superficiales. Y el ketoconazol fue uno de los primeros en poder sintetizado, pues, si hasta ahora se usa, pero solo para el tema dérmico, como le dije, o de cuero cabelludo, porque tiene un pobre ingreso al sistema nervioso central, por lo tanto, pues no sirve para infecciones de este lugar. Además, como efecto secundario, producen supresión de la testosterona y cortisol, tienden a feminizar al paciente masculino que usa mucho tiempo ketoconazol. Además, hay una toxicidad gástrica, hay toxicidad hepática. Dijimos también que tiene muchas interacciones, como por ejemplo antituberculosos, anticonvulsivantes, anticoagulantes y una serie de fármacos que realmente generan muchas interacciones, y no viene preparación parenteral debido a su muy baja biodisponibilidad, y por eso es que solamente viene pues en shampoo, en cremas, etcétera. Y su espectro solamente está reducido a cándida y a otros hongos dérmicos que son endémicos en la población. Posteriormente, debido a estas restricciones, pues en cuanto a la biodisponibilidad y el tema del espectro reducido, aparecen los triazoles de primera generación, y el primero fue aprobado en el año 90, fue el fluconazol, que tiene unas características farmacológicas mucho más ventajosas que los azoles y con escasa toxicidad, por lo que actualmente pues se sigue usando en muchas indicaciones como primera elección. Por ejemplo, el espectro mayor no solamente iba contra cándida, sino que también es efectivo contra levaduras como el criptococo. Y de hecho, actualmente en las guías internacionales, fluconazol se usa en combinación con anfotericin B liposomal más 5-flucitosina en el tratamiento de inducción de criptococo, y también con anfo más fluconazol en la fase de consolidación. Y entonces vemos acá pues que sigue siendo de primera elección en esta indicación. Pero también dijimos que es activo frente a Candida albicans y algunas especies de Candida no albicans, con excepción de Candida glabrata y Candida krusei, que siempre tienen una resistencia intrínseca al fluconazol. Si ustedes aíslan estas dos especies, entonces no deberíamos indicar fluconazol por ese tema de la resistencia. Pero también tiene ventajas de eficacia frente a coccidioides y paracoccidioides micosis, aunque la potencia es ligeramente menor frente al itraconazol de la misma familia. La desventaja es que no tiene ninguna eficacia frente a hongos filamentosos como el Aspergillus, por lo tanto no tiene indicación en esta patología. Tiene una muy buena absorción oral y completa, de tal manera que por vía oral puede alcanzar hasta un 90% de la dosis que se da por vía oral, y además no se modifica por alimentos, por trastornos de la acidez gástrica,
Y entonces podemos darlo con o sin alimentos si no hay ni mayor problema en la absorción. Y tiene muy buena penetrancia al sistema nervioso central, sobre todo, pues hemos visto que el nivel de líquido cefalorraquídeo puede alcanzar hasta un 90% de la concentración sérica, y es importante pues para el manejo de meningitis en el caso de meningitis por criptococo. Se elimina también por vía renal, importante eso, así que en ese sentido, pues cuando hay falla renal crónica se sugiere reducir la dosis, y los pacientes que están sometidos a hemodiálisis deben recibir una dosis diaria después de cada sesión, debido pues a que se elimina con mucha facilidad durante la hemodiálisis. En cuanto al espectro de acción, frente a Cándida es muy eficaz, frente a Cándida albicans, frente a la candidiasis oral, esofágica, imaginitis candidiásica, endoctalmitis, e infecciones intraabdominales producidas por este hongo, incluso en vías urinarias como cistitis, tiene una eficacia demostrada. Además, tratamiento de elección en la candidemia en pacientes inmunocompetentes, por ejemplo, se hizo un estudio comparativo frente a anfotericin B y se vio que la eficacia en este grupo de pacientes de candidemia en inmunocompetentes fue similar y la toxicidad fue mucho menor, por supuesto. En cambio, en inmunodeprimidos, sí, ahí la cosa cambia. Si hay candidemia, lo mejor es iniciar con anfotericin B y luego pasar a fluconazol como tratamiento de consolidación, porque son infecciones muy graves en este grupo de pacientes. Recordar entonces que Candida labrata y Candida krusei no responden o no son sensibles a fluconazol, y evitar su uso cuando se aíslen estas dos especies. También la tendencia ahora es evitar el uso en profilaxis debido a la alta resistencia que está apareciendo a fluconazol. Incluso hay indicaciones inadecuadas que actualmente es importante mencionar todavía. Algunos colegas siguen indicando fluconazol semanal para tratar onicomicosis, lo indican por algunos meses. Y esto pues finalmente puede mejorar el tema del tratamiento en la uña, pero está generando resistencia y esa indicación no es la adecuada para fluconazol, pues esto debe indicarse solamente para infecciones sistémicas. Eficaz contra la coccidioidomicosis, aunque como les dije, tiene una ligera menor potencia frente a itraconazol, al igual que frente a histoplasma y esporotricosis, pero no funciona contra hongos filamentosos como Aspergillus. Es la única diferencia con itraconazol, que sí tiene eficacia contra aspergilosis, aunque no en la forma invasiva. Pero en criptococosis, primera elección ahora en la fase de inducción en combinación, y en monoterapia en la fase de consolidación para criptococosis o meningitis por criptococo. Entonces, nuevamente, insisto, debemos evitar el tema del uso en profilaxis. Todavía se indica en algunas situaciones especiales, sobre todo en trasplantados, pero realmente ahora para enfermedades hematológicas, neoplasias hematológicas, es dudosa su eficacia, a tal punto que la mayoría de guías ya nacionales e internacionales sugieren que en estos casos se use pues los triazoles de segunda generación como voriconazol, debido justamente a los problemas de resistencia actual a los de primera generación. Entonces es muy importante recordar estas indicaciones. Este es un estudio, por ejemplo, que compara anfotericin B y fluconazol en pacientes con neutropenia profunda y fiebre persistente. Y aquí se vio que la eficacia fue muy similar. En neutropenia febril, la eficacia es similar, y el fluconazol fue muy superior en cuanto a la seguridad por tener menores efectos secundarios que anfotericin B. Se tolera muy bien, realmente muy rara la suspensión del tratamiento por algún efecto secundario. Lo más frecuente es que aparezcan molestias digestivas, dolor de cabeza o rash. A veces puede haber elevación de las transaminasas, pero realmente no es muy importante, y rara vez se ha visto que haya habido una hepatitis grave por uso de fluconazol, a pesar de las dosis muy altas que se indican. Por ejemplo, para criptococosis cerebral en la fase de inducción, en combinación con anfo y 5-flucitosina, la dosis es 1200 miligramos diarios por 2 semanas, y en la fase de consolidación ya en monoterapia sigue la misma dosis por 8 o 10 semanas más. Y a pesar de esa dosis y ese tiempo de utilización, no se ha visto en la práctica pues caso de hepatitis grave,
debido a esta indicación. Lo que sí se puede describir es alopecia en tratamientos prolongados y con dosis altas, o realmente eso es reversible después de la suspensión, el problema empieza a mejorar. Pero al ser metabolizado a nivel hepático en citocromo P450, también tiene interacciones. Por ejemplo, tiene interacciones con los anticonvulsivantes, con los hipolisemiantes orales, anticoagulantes, y eso es muy importante tener cuidado con eso. Si el paciente tiene además tuberculosis y está usando rifampicina, este fármaco disminuye la concentración de fluconazol hasta el 25%. Por lo tanto, a veces obliga a aumentar la dosis, pero eso también podría aumentar la toxicidad. El itraconazol es el otro triazol de primera generación aprobado 2 años después que el fluconazol, y su actividad es similar. La única diferencia es que este sí tiene eficacia contra Aspergillus, pero no para la forma invasiva como vamos a ver más adelante. Pero en general tiene la misma eficacia, aunque por ejemplo frente a criptococo, su eficacia es ligeramente menor que fluconazol, pero superior contra histoplasma, contra esporotricosis, por ejemplo, contra coccidioidomicosis, es ligeramente superior al fluconazol. Eso es importante recordar. No tiene beneficio contra hongos zigomicetos, como por ejemplo mucor, y tampoco contra fusarium. Eso es importante recordar actualmente. La presentación en cápsulas y en solución oral, y hay una diferencia importante entre estas presentaciones. Lamentablemente en nuestro país solamente tenemos las cápsulas y estas necesitan que sean absorbidas frente a un pH ácido. Por lo tanto, se sugiere que sea tomado en ayunas con un jugo de frutas cítricas para mejorar la absorción. Porque si el paciente está tomando antiácidos, estos van a disminuir en forma importante la absorción del medicamento. Esta desventaja no sucede con la solución oral. No sabemos por qué no hay la presencia de esta presentación en nuestro país, mientras que países vecinos sí lo tienen. Y es un problema porque cuando usamos itraconazol para tratamientos prolongados, idealmente necesitaríamos hacer dosajes séricos cada cierto tiempo para ver los niveles adecuados de itraconazol en sangre. Y eso pues es difícil en la mayoría de laboratorios y de hospitales. Y eso se solucionaría si tuviésemos a la mano la solución oral que tiene mejor absorción sin alterar el pH del estómago. Entonces, eso es importante que usted lo recuerde. También la desventaja de itraconazol es que penetra un poco menos que el fluconazol al líquido cefalorraquídeo. Y entonces es importante eso. También el metabolismo es hepático. Hay que hacer ajustes de la dosis en caso de falla hepática moderada o grave. Y también se elimina solo un 1% a nivel de la orina, por lo cual si hay falla renal no afecta la farmacocinética del producto. El espectro también reducido contra Cándida, albicans, y lamentablemente tiene resistencia cruzada. Las cepas resistentes a fluconazol, crucea y glavata también son resistentes al itraconazol. Y la ventaja frente a fluconazol es que combate Aspergillus, pero nuevamente insisto, no usarlo en aspergilosis invasiva. En ese caso tiene que utilizarse primero anfotericin B, y cuando el paciente esté más estable, recién se pasa a una consolidación con itraconazol. Es muy importante tener claro estas indicaciones. Contra criptococo, pues una alternativa a fluconazol, pero dijimos que tiene una ligera menor potencia frente a este hongo en comparación con fluconazol, pero también se ha indicado algunas profilaxis en pacientes que tienen infecciones fúngicas invasivas, el tema de pacientes que tienen a un proceso oncológico. Sin embargo, pues también el mismo problema que fluconazol es que la tasa de resistencia han ido en aumento y cada vez indican menos para estos procesos de profilaxis. La neutropenia febril también tiene una potencia parecida al fluconazol, puede tener ventaja frente a anfotericin B por tener menor toxicidad y sigue siendo eficaz mejor que el fluconazol frente a esporotricosis, a blastomicosis, que no afecta el sistema nervioso central, por supuesto, para coccidioidomicosis, faeohifomicosis e histoplasmosis en pacientes inmunocompetentes que no tengan compromiso del sistema nervioso central.
Entonces, estas indicaciones son favorables para itraconazol. También se tolera bien ciertas molestias digestivas, puede haber rash, cefalea, mareos, diarrea, náuseas, sea de frito, pero más con la solución oral que no tenemos disponible en el país. Sí, recordar también que puede transaminasemia, pero igual que fluconazol, rara vez se ha descrito una hepatitis severa. Cambios electrolíticos como hipopotasemia, hipertensión, son tratamientos prolongados, pero lo que sí está claro es que tiene efecto teratogénico y por lo tanto esto demostrado en animales, así que como no hay seguridad durante el embarazo, se contraindica durante este periodo y también en la lactancia. Y las interacciones, que no son pocas, como vemos también se metaboliza en citocromo P450 y tiene interacción pues con antituberculosos, sobre todo con las rifamicinas, también con isoniazida, con anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina y fenobarbital, y también puede reducir las concentraciones de rifampicina y aumentar las de algunos antihistamínicos que ya fueron retirados del mercado, como terpenadina y astemisol. En pacientes que tengan problemas de arritmia cardíaca, usarlo con precaución porque puede producir taquicardia ventricular polimorfa. Además, aumenta la concentración de otros fármacos, entre ellos los dicumarínicos, así que tener mucho cuidado cuando usamos warfarina. Y también en pacientes cardiópatas que usan digoxina, tener mucho cuidado porque itraconazol aumenta la dosis o la concentración de digoxina y se recuerde que es un medicamento que tiene bajo índice terapéutico y por lo tanto, pues la toxicidad puede presentarse en cualquier momento. Tener mucho cuidado. Perdón. Entonces, debido a estas restricciones de un espectro reducido y el aumento cada vez más frecuente de resistencia, es que aparecen los triazoles de segunda generación, como en este caso el boriconazol, que viene a revolucionar todo, pues no solamente combate Candida albicans, sino también Candida no albicans, incluyendo las formas o las especies resistentes a fluconazol como Candida krusei y Candida glabrata. Y entonces es sensible a este fármaco y eso es importante. También in vitro se ha visto eficacia frente a gritococo, frente a trichosporum, aspergillus, incluyendo aspergillus tertius, que es el más resistente de toda la especie. Y sin embargo, se ha visto que es más eficaz que itraconazol y ligeramente algo menor que anfotericin B, pero debido a la menor toxicidad, poriconazol sigue siendo de primera elección actualmente en aspergilosis invasiva incluso. También eficacia frente a blastomisis, coccidioides, histoplasma, a fusarium, alternaria, pero no tiene beneficio frente a cigomicetos como la mucormicosis. Sí, aquí vemos, por ejemplo, que viene en presentación por vía oral y por vía parenteral en inyectables. Así que es importante que dar tratamiento de dosis de ataque. Se sugiere dar, por ejemplo, en ampolla 6 miligramos por kilo cada 12 horas por 2 dosis y luego pasar a 4 miligramos por kilo día hasta el final del tratamiento o hasta que haya respuesta clínica con el mismo. Metabolismo hepático, también mismo enzima hepática, por lo tanto, vigilar el tema de la toxicidad hepática, las interacciones, y también puede llegar hasta un 50% de la concentración sérica puede llegar al sistema nervioso central en líquido cefalorraquídeo, así que también puede servir para infecciones del sistema nervioso central. Como es metabolismo hepático, en falla hepática moderada debe bajarse al 50% la dosis recomendada y en falla hepática severa no se ha estudiado, por lo tanto no se recomienda su uso en esa condición. Importante, así que también hay que evitar su uso si hay falla renal cuando el clearance de creatinina sea menor de 50. En ese caso es mejor evitar su uso cuando hay problema renal de ese tipo. Entonces las interacciones importantes porque es inductor de concentración, inductor de metabolismo, perdón, por lo tanto al ser inductor baja la concentración de rifabutina, de fenitoína y de carbamazepina, pero es inhibidor de metabolismo, por lo tanto aumenta la concentración, sobre todo de warfarina, y eso es tener cuidado porque si está usando warfarina y usan boriconazol, el riesgo de hemorragia es muy alto. Tener cuidado en ese dato. Molestias visuales se han descrito, rash, fotosensibilidad, aumento de transaminasas, se ha visto, pero no a niveles de hepatitis grave.
Lo que sí está claro es que tiene indicación precisa. En aspergilosis invasiva se hizo un estudio ya antiguo, el año 2012, publicó en New England este estudio, en los cuales se compara, pues, voriconazol frente a anfotericin B en aspergilosis invasiva. Y como ven, hay diferencia estadística, estadísticamente significativa en cuanto a que voriconazol fue superior en cuanto a eficacia y mucho más todavía con la sobrevida. Y por supuesto, tiene menos efectos secundarios que anfotericin B. También tiene eficacia contra Fusarium, pero no contra mucormicosis. Eso siempre recordar. Entonces, en candidiasis esofágica, en este sector de estudio, también funciona bien. En candidemia en no neutropénicos, también está en un proceso que ya últimamente fue aprobado. Neutropenia febril también se comparó frente a anfotericin B y se vio que definitivamente tiene muchas ventajas. No fue inferior frente a Anfo-B en neutropenia febril. Y in vitro se ha hecho estudios y se ha visto que tiene actividad frente a criptococo, pero como no hay ensayos clínicos aleatorizados, por eso es que no se ha aprobado su uso para esta indicación. Pero nuevamente recordar que no combate mucor ni tampoco esporotricosis. Y esta tabla es importante tenerla en cuenta siempre porque nos dice acá el tema de las interacciones y cuándo usar o no usar algunos medicamentos. Si nuevamente, pues la rifampicina induce metabolismo hepático, por lo tanto baja la dosis de voriconazol, está contraindicado su uso simultáneo entonces, mientras que warfarina pues hace que haya ya una disminución del metabolismo, por lo tanto los niveles de warfarina aumentan y eso genera un aumento del tiempo de protrombina que puede producir sangrados si es que no hacemos una vigilancia estricta cuando usamos simultáneamente con voriconazol. Y además existen otros triazoles que vamos a ir viendo, algunos de ellos, el posaconazol, rabuconazol y el último que les mencioné, el isavuconazol aprobado el 2015 y ya disponible en nuestro país. Posaconazol está indicado en aspergilosis invasiva resistente a Anfo-B o itraconazol, fusariosis resistente a Anfo-B en cromoblastomicosis y micetoma, en coccidioidomicosis resistente a Anfo-B o al itraconazol o fluconazol. Son indicaciones muy importantes. ¿Tiene algún beneficio frente a mucormicosis? También es importante recordar eso. Presentación en ampollas y en suspensión. Esto también requiere dosis de carga, que da 300 miligramos 2 veces al día por un día, o sea, 2 dosis, y luego 300 cada 24 horas, mientras dure el tratamiento de la infección fúngica invasiva. La misma dosificación se puede en profilaxis en leucemia mielocítica aguda y síndrome mielodisplásico. Y recordar que siempre se debe infundir por el catéter venoso central porque produce flebitis y hay que producirlo o transfundirlo en forma lenta. Importante las contraindicaciones, evitar su uso cuando estamos tomando ergotamina o derivados, cuando estamos usando quinidina y estatinas en pacientes cardiópatas. Tener cuidado también la función hepática durante el tratamiento. Y este fármaco realmente tuvo varios estudios. Aquí es un estudio que realmente por el tipo de infecciones fúngicas que son muy raras, es que no tiene una casuística muy importante, pero aquí, por ejemplo, ese estudio fue uno de los más grandes que se hicieron con posaconazol, con 238 pacientes, los cuales 107 tuvieron aspergilosis, 18 fusariosis, 11 cromoblastomicosis o micetoma y 16 con coccidioidomicosis. Como vemos, hubo una respuesta importante, incluso otro grupo que se comparó con 218 pacientes que habían sido tratados con otros medicamentos antifúngicos y realmente fue superior. Además, hizo otro estudio en 350 pacientes infectados por VIH con candidiosis oral y también fue muy bien, sobre todo con la prestación de suspensión oral, y se comparó con fluconazol con una eficacia muy similar en ambos estudios. El rabuconazol es otro de los triazoles de segunda generación que es derivado del fluconazol con una acción similar al itraconazol. Viene en presentación solamente oral de 400 miligramos, activo contra criptococo, aspergillus y cándida, y tiene una biodisponibilidad similar a itraconazol, por lo que no llega bien al sistema nervioso central, aunque a veces aumentando la dosis puede tratarse también el tema de criptococosis. Y buen perfil de seguridad es una ventaja también, menor toxicidad. Hasta que aparece nuestro último amigo, triazol de segunda generación, es el isavuconazol,
que tiene indicaciones precisas como aspergilosis invasiva o es alternativa para Anfobec en mucormicosis, es una indicación absoluta, y su presentación viene en ampollas y en cápsulas, y entonces se puede usar también en dosis de inducción en inyectables y pasar a cápsulas en consolidación. Como dije, ya está disponible en el país, aunque debido a su alto costo no está, pues, por ejemplo, con acceso en el CIS, pero el que puede comprarlo sí lo puede adquirir en nuestro país. Ventajas: no requiere ajuste de dosis en la tercera edad, en pacientes nefrópatas ni hepatópatas, excepto que hay una insuficiencia hepática grave, solo en ese caso hay contraindicación. La dosis de carga: 200 miligramos intravenoso cada 8 horas por 6 dosis, o sea, 2 días, y luego 200 miligramos cada 24 horas hasta la duración total del tratamiento. Contraindicaciones: también tiene algunas contraindicaciones, sobre todo con interacciones, evita su uso con ketoconazol, con rifampicina, con fenitoína, con antirretrovirales de grupo no nucleócido como efavirenz y travirina, y también precaución con antecedentes, pacientes familiares que tengan antecedentes de síndrome QT corto familiar, porque produce arritmias también en algunas circunstancias. Pero, sin embargo, está bien sustentado por estudios de eficacia y seguridad. En el estudio SECURE, por ejemplo, se comparó la eficacia de isavuconazol frente a voriconazol en aspergilosis invasiva y se confirmó la no inferioridad y la eficacia fue muy similar. Y en el estudio vital se comparó frente a anfotericin B para mucormicosis con tasa de eficacia y de mortalidad también bastante similares. Por lo tanto, en este contexto, pues es importante recordar que es una buena alternativa al anfotericin B. Acá es para recordar o resumir el espectro de acción de los triazoles de segunda generación. Como vemos, mientras más cruces hay mayor actividad frente a estas cepas. Y aquí, pues, solamente aparece que no es sensible a los cigomicetos como mucor, parece como cero, porque aquí no está, pues, el isavuconazol. Cuando, si estuviese incluido, aquí sí habría, pues, eficacia frente a este germen. Recordar siempre esto. Entonces, también importante que estos antibióticos, estos antimicóticos de segunda generación combaten incluso las cepas resistentes a los triazoles de primera generación como Candida glabrata y Candida krusei. Son altamente sensibles, sí, importante recordar eso. Y pasamos a la segunda familia, que son los polienos, y aquí nos centraremos principalmente en anfotericin B, cuyo uso clínico va desde el año 1960. Es un antimicótico de origen natural, derivado de Streptomyces nodosus, y la presentación habitual que se tiene y la más barata es la de oxicolato de anfotericin B, disponible solamente para uso intravenoso, y actualmente no hay presentación por vía oral debido a la muy baja biodisponibilidad que tiene el fármaco. También lo mencionamos, recordar que ataca la última fase de la síntesis de ergosterol y por lo tanto, pues también es fungicida, recordar esos datos. Y la ventaja de Anfobec es que quizás sea uno de los antimicóticos más potentes que hay hasta la actualidad. Incluso, incluso podemos ver que hay varias especies, o sea, su espectro de acción es mucho mayor que otros antimicóticos. Combate, pues, Candida albicans, Candida no albicans, Aspergillus, incluyendo Aspergillus tertius, que es el más agresivo, el que es más resistente, Cryptococcus neoformans, mucormicosis, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides brasiliensis, también es sensible a anfotericin B. Solamente tener cuidado que la susceptibilidad puede estar reducida en algunas especies, por ejemplo, como Candida lusitania, se ha visto que puede haber cierta disminución de la sensibilidad, y otras especies más raras como Fusarium, Trichosporum y el tema de Aspergillus tertius, como le dije, que puede tener algún grado de resistencia, pero Aspergillus fumigatus, por ejemplo, que es el más frecuente, es altamente sensible a anfotericin B. Y recordar también con el tema de Cándida, donde las cepas de Cándida glabrata, que son resistentes a fluconazol, son altamente sensibles a los triazoles de segunda generación y mantienen cierta sensibilidad también a anfotericin B.
También se ha visto pues cada vez el uso excesivo de este fármaco que va apareciendo genes de resistencia al ANFO-B, y entonces pues hay que tener cuidado porque ya se ha visto que estos genes de resistencia están en franco aumento a nivel mundial, y eso hay que vigilar también la respuesta. Y de hecho pues al aparecer estos genes aparecen lo que se llama enfermedad refractaria, en los cuales el paciente no responde, no mejora rápidamente, por lo cual, lo que se hace pues es muchas veces combinar antimicóticos, como veremos más adelante en estas formas refractarias. Pero tiene indicaciones muy amplias. Por ejemplo, se puede usar en micosis sistémica, casi en todas. Sí, ahí están todas las especies que son sensibles a anfotericin B. Pero también se puede usar la neutropenia febril, que no responde a terapia antibacteriana, también tiene indicación en este cuadro. Lamentablemente, la presentación de deoxicolato es altamente tóxica y hay que usarlo con mucha precaución. Siempre se indica su uso a nivel intrahospitalario. Nunca se debe usar en forma ambulatoria debido a la toxicidad. Hay que vigilar la función renal y varias cosas más. Y sobre todo que es altamente nefrotóxico. Por lo tanto, cuando uno usa anfotericin B en la hospitalización, hay que pedir dosaje de urea-creatinina cada 48 horas. Hay que pedir control de electrolitos porque produce hipocalemia y a veces severa. Hay que vigilar los electrolitos cada 24 horas. A nivel de la infusión, produce flebitis cuando se usa por varios días en vía periférica, por lo tanto se sugiere que sea por vía central y debe ser una infusión lenta en no menos de 8 horas. Además, durante la infusión puede producir fiebre, puede producir rash, prurito. Se ha visto con el uso también del fármaco puede producir anemia normocítica, normocrómica, o incluso puede haber em, transaminasemia, que normalmente no es severo, pero sí se ha visto que puede haber cierto grado de disfunción hepática con este fármaco, a pesar que su metabolismo es netamente renal. Es importante recordar esto. Y entonces cuando aparece esta nefrotoxicidad, pues lamentablemente vienen varios problemas porque aumenta el tiempo de hospitalización y por lo tanto el número de días de hospitalización y por lo tanto también de gastos, mucho más gasto, pero además se incrementa la mortalidad en presencia de nefrotoxicidad. Importante recordar esto. Y entonces, no solamente nefrotoxicidad, sino también el problema de la hipocalemia severa que se produce por efecto de esto. Y entonces, para tratar de disminuir estas tasas de resistencia que se ven con frecuencia, es que aparecen las fórmulas lipídicas de anfotericin B, y son tres básicamente: el complejo lipídico, la dispersión coloidal y el anfoliposomal propiamente dicho, en los cuales hasta ahora solamente tenemos disponible el primero y el último. El segundo parece que ha salido del mercado, no está disponible en el país, pero tiene ventajas frente a doxicolato en el contexto de que tiene mucho menos toxicidad que en la presentación de oxicolato. Otra ventaja adicional es que se logra llegar más rápido a la dosis total acumulativa de ANFO. Por ejemplo, con la presentación de oxicolato, la dosis máxima que se puede dar por día es de 0,6 hasta 1 miligramo por kilo día, mientras que con las formas liposomales podemos dar entre 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día, y entonces llegamos a la dosis total más rápido que con deoxicolato. Eso es una ventaja adicional, pero la otra también es, como le dije, es el tema de la menor toxicidad. En cuanto a la sensibilidad, también vemos que ANFO mantiene sensibilidad importante a cepas resistentes a fluconazol, aunque algo inferior frente a los triazoles de segunda generación, pero tiene ventajas pues contra otros patógenos también de difícil manejo. Y esto es lo que le decía nuevamente: recordar las formas liposomales de 3 a 7 miligramos por kilo, mientras que anfodeoxicolato de 0,6 a 1, y eso pues genera un tema de mayor rapidez de llegar a la dosis total y además una significativa menor toxicidad frente a doxicolato. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver justamente esa toxicidad cuando comparamos la forma liposomal: menos frecuencia de fiebre, escalofríos, de náuseas, vómitos, mucho menos frecuente que frente a la prestación de oxicolato.
Y también ya lo dijimos, el tema que llegamos más rápido, la dosis total acumulativa en cuanto a la forma de estos fármacos, pero sí tiene un gran problema, una gran desventaja las formas liposomales es con el tema del costo. La forma de dioxicolato cuesta alrededor de $9 actualmente en la ampolla, sí, más o menos está 28, 30 soles una ampolla, pero el complejo lipídico está alrededor de $300 de tratamiento diario y el anfoliposomal $900 por día. Y esto pues obviamente al ser un costo muy alto, muchos pacientes tienen poco acceso a estos medicamentos. La nistatina lo paso rápido porque pertenece a los polienos, pero como se usa para problemas tópicos, no vamos a mencionarlo en esta presentación. A pesar que se intentó hacer una presentación, una formulación lipídica, liposomal, pero nunca salió al mercado, así que se desechó esta presentación. Otros, incluso Azoles, intentó hacer formas liposomales que también fracasaron, así que no lo voy a mencionar. Y por último pasamos a la tercera familia y la más moderna de estas, que son las equinocandinas. Y no son tan modernas en realidad, porque el primer componente de esta familia fue aprobado en el año 90, pero posteriormente aparecieron ya los de segunda generación, que mejoran pues sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, y eso genera una ventaja con respecto a sus predecesores. Y estas son las que fueron aprobadas actualmente: caspofungina, anidulafungina y micafungina son las drogas que están actualmente aprobadas. Y estas equinocandinas pues fueron aprobadas ya, como le dije, hace varios años, pero su aprobación ha sido solamente el espectro para cándida y para aspergillus. No tiene otra indicación, a pesar de que hay estudios que son un poco limitados para otros organismos. In vitro se ha visto que tiene eficacia frente a neumocistis, por ejemplo, en estudios que se hicieron en animales, pero no ha habido ensayos clínicos en seres humanos, por eso es que no se está indicando contra este hongo en pacientes inmunocomprometidos. Pero sí tiene eficacia demostrada contra algunos otros hongos conocidos a nivel tanto de enfermedades externas como internas, pero principalmente la alta potencia demostrada es frente a histoplasma, blastomices y hasta coccidomicosis, pero no tiene actividad contra levadura, es decir, no tiene eficacia contra criptococo, por ejemplo. ¿Sí? Importante recordar que sí combate cándida, sí combate cándida, pero no combate, dijimos, criptococo, fusarium, ni tampoco mucormicosis. Recordar esos datos. Tienen una pobre absorción oral, la única presentación que traen las equinocandinas es por uso intravenoso, en el caso de estos medicamentos. Además, tienen un tiempo de vida media prolongada, por lo tanto, una sola dosis diaria es suficiente, alta unión a proteínas y buena distribución en tejidos, incluido el sistema nervioso central inflamado, y además metabolismo hepático netamente. Su eliminación es renal, por lo que no requiere ajuste de dosis en falla renal, ni tampoco dosis adicionales en pacientes con hemodiálisis. Es una gran ventaja. Solamente se restringe o se ajusta la dosis cuando hay falla hepática moderada, y en severa, en ese caso, de todas maneras, siempre hay que hacer ajuste de dosificación. También recordar que su mecanismo de acción es completamente distinto a las dos familias anteriores. Dijimos que inhibe la 1.3 beta glucano sintetasa, y entonces en forma secundaria puede reducir también la capa de ergosterol. Sin embargo, no es su principal mecanismo, por lo tanto, eso al tener un mecanismo diferente hace que también tenga mecanismos de resistencia diferentes y no haya resistencia cruzada con las otras dos familias de antimicóticos. Es importante, no hay resistencia cruzada, y además la resistencia primaria a esos fármacos es muy rara, más aún que en nuestro país se usa muy poco. Todavía vemos muy pocas tasas de resistencia demostradas frente a caspofungina. Indicaciones aprobadas para candidiasis invasiva, candidiasis esofágica, en candidemia, en neutropenia febril, en aspergilosis invasiva, incluso las formas de diagnosticar, confirmadas, refractarias, que se pueden combinar con o potenciar con ANFO-B, o incluso en sospecha. También tiene indicación de profilaxis antifúngicos trasplantados, pero lamentablemente pues
Por su alto costo, actualmente no tiene indicación todavía en nuestro país por eso. Importante, por ejemplo, en aspergilosis refractaria e invasiva, caspofungina tuvo una tasa de respuesta del 50% en la forma pulmonar y 23% en la forma extrapulmonar, con buenas tasas de respuesta y una eficacia bastante similar a anfotericin B. Importante entonces porque se pudo utilizar con una demostración de no inferioridad frente a ANFO-B en el contexto de candidiasis invasiva. Y aquí lo podemos ver, este estudio de caspofungina versus ANFO-B fue un estudio doble ciego, randomizado, donde digamos, la meta de este estudio era demostrar la no inferioridad de caspofungina frente a ANFO-B en esa candidiasis invasiva, y se vio pues claramente que las tasas de respuesta fueron muy similares, no hubo diferencia significativa, pero sí se vio mucho mejor, una diferencia muy significativa en cuanto a la menor toxicidad de las quinocandinas frente a la anfotericin B, pero con el tema de la falla de tratamiento, persistencia de cultivos y persistencia de síntomas y enfermedad, fueron muy similares en ambos grupos. Por lo tanto, demostrado que no es inferior a ANFO-B en cándida invasiva, sí, pero sí se vio que era mucho más seguro el uso de caspofungina en estas situaciones. Entonces, demostrado, caspofungina no es inferior a ANFO-B, pero sí es superior en cuanto al tema de la toxicidad. Recordar siempre esos datos. Es una buena alternativa frente a ANFO-B y fluconazol en candidiasis invasiva. Su toxicidad es bastante aceptable y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ver cuál es la dosis óptima. También se ha visto que es importante de inicio utilizar dosis de ataque que veremos más adelante. Y también se puede hacer terapia de combinación. De hecho, se está haciendo estudios y algunos ya han sido aprobados. Por ejemplo, en aspergilosis invasiva, que no responde a la monoterapia con anfotericin B, se puede usar la combinación con quinocandina y se ha visto que hay tasas de respuesta mejores que cuando se da monoterapia. En esofagitis por cándida, por ejemplo, cuando se compara con fluconazol en la forma sensible de Candida albicans, fluconazol fue superior, pero en la forma resistente de Candida glabrata, por supuesto, caspofungina fue muy superior que fluconazol. Recordar siempre eso. También se ha visto caspofungina en candidiasis refractaria, esas esofagitis refractarias que no responden a fluconazol. Se hizo una comparación con caspofungina y también se vio que las tasas de respuesta eran muy similares en ese contexto. Interacciones, sí, por supuesto, al ver el metabolismo hepático hay que tener claro el tema de las interacciones con inhibidores no nucleósidos de toxicidad reversa, como son los antirretrovirales de favirenz y nevirapina, contra las rifamicinas como rifampicina, corticoides como dexametasona, anticonvulsivantes. Tener cuidado porque disminuyen el área bajo la curva hasta un 20% de estas drogas. Y capofungina puede disminuir el área bajo la curva de tacrolimus en 20%, que se usa, pues son inmunosupresores que se usan en pacientes con trasplante. Y aquí está lo que le decía, sinergia demostrada con anfotericin B frente a aspergilosis invasiva. Importante ver esa posibilidad de combinación. Efectos adversos, tolerancia muy buena, ¿sí? Elevación de transaminasa se ha visto, pero no se ha visto hepatitis grave, molestia digestiva, dolor de cabeza. No se reporta nefrotoxicidad hasta la fecha y muy rara vez se ha tenido que suspender la terapia por efectos adversos. Hasta ahora, menos del 5% han suspendido la terapia. Aquí podemos comparar, por ejemplo, frente a ANFO-B en efectos adversos, calofríos, fiebre, vómito, transaminasemia y anemia. Produce mucho menos caspofungina que anfotericin B y es importante ver ese estudio comparativo. La dosis, definitivamente sí hay que dar una dosis de ataque. Se recomienda 70 miligramos el primer día y a partir del segundo día 50 miligramos por dosis, que es una vez al día. ¿Sí? Solamente en pacientes que tienen problemas de insuficiencia hepática moderada, bajar la dosis del 50%, la dosis de inducción, de 70 a 35 miligramos, pero en insuficiencia hepática severa está contraindicado. ¿Sí? Importante también ver que algunos pacientes pueden tener también
algunas elevaciones de las transaminasas, pero normalmente no son severas. Bien, eso fue la última entonces, el resumen que les he hecho el día de hoy. Y pasamos ahora entonces a la ronda de preguntas. Espero que haya varias para poder aclararlas en este momento. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Nuevamente falta uno de sus compañeros. Espero que no ha sido el delegado otra vez. Sería su segunda falta ya. Preguntas, No, por favor. doctor, Sí, estoy aquí, yo soy delegado. Elías. Sí, doctor. Preguntas. ¿Quién faltó, Elías? Creo que es mi compañero Pimentel, si no me equivoco. Correcto. Igual tiene que enviarme la justificación de su falta. De lo contrario, va a tener que, de todas maneras, justificarlo o es una falta y dos faltas a las actividades es jalar la rotación en práctica. Bien, ¿alguna consulta, duda, por favor, con respecto al tema? ¿Hay preguntas? Doctor, una pregunta. Había mencionado que el itraconazol se iba a usar, es un medicamento que iba a funcionar para hongos filamentosos como el aspergilo, pero no de forma invasiva. ¿Cuál es el fármaco de elección de forma invasiva para el aspergilo? Ya, muy bien. Hasta ahora, la primera elección sigue siendo voriconazol. Sin embargo, en cuanto a potencia contra aspergillosis invasiva, se sugiere que sea anfotericin B en la forma liposomal, que es la menos tóxica, pero si no hay disponibilidad, entonces voriconazol es el tratamiento de elección. Pero se ha visto pues que los últimos triazoles como el isavuconazol también tienen eficacia importante frente a Aspergillus y entonces si hubiese alguna dificultad en usar voriconazol o Anfo-B, el isavuconazol también es una buena alternativa. Y por último, la caspofungina también se usa en aspergilosis invasiva. Entonces, en ese orden, voriconazol, Anfo-B, isavuconazol y caspofungina puede ser en ese orden. Todas esas drogas son eficaces frente a aspergilosis invasiva. En cambio, el que no sirve en ese contexto es el itraconazol. El itraconazol se usa, por ejemplo, en una aspergilosis crónica, como por ejemplo un micetoma pulmonar. En ese caso que no requiere tratamiento quirúrgico, se usa itraconazol por largo tiempo y ahí sí está indicado, pero en una aspergilosis invasiva, definitivamente no usar itraconazol. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces vamos a continuar el rol de las teorías. Toda esta semana son teorías. El miércoles hacemos la tercera teoría, que es infecciones de transmisión sexual. Así que revisen el tema para hacer un conversatorio sobre eso. Igual 8 de la mañana. El día jueves, ya empezamos jueves y empezamos ya a hacerle llegar las actividades que ustedes van a desarrollar en la tercera semana y en la cuarta, que es 2 seminarios, 2 casos clínicos y 2 revistas. Así que recordar e irse preparando. La idea es que ustedes van a subdividirse en subgrupos de tres subgrupos y van a preparar en forma aleatoria. Pues lo hacen, si ven, pues lo hacen por un tema de sorteo o por orden alfabético, ustedes lo deciden. Hay 2 seminarios, porque yo tengo programado 4 clases más una revisión que hacemos de uso racional de antibióticos y del lepra, que siempre les preparo. Esos son las 6 actividades que yo tengo a cargo, pero además voy a dirigir 2 seminarios que tienen que ir preparando con tiempo, que son el seminario de tuberculosis extremadamente resistente o XDR y el seminario de dengue, que tienen que prepararlo con tiempo. Pero ya de este jueves les voy a hacer llegar el primer caso clínico para que vayan preparándolo también con tiempo y igual les voy dando también algunos revistas, unos artículos que van a revisar también, prepararlo con anticipación.
De hecho, eso vamos a hacer el miércoles. La clase teórica a las 8 de ITS y a la 1 que tengo otra hora les presento la primera revista de revistas. El jueves les presento el primer caso clínico y así vamos a ir avanzando hasta terminar todas las actividades. Igual está pendiente una clase o un día que se ha perdido y que no se puede recuperar el sábado. Igual tenemos que ver el momento más adecuado para recuperarlo. Así que por favor, estemos al tanto de eso. No me he olvidado esa fecha que está pendiente. Bien, entonces voy a detener la grabación. También voy a descargar la asistencia del día de hoy.